¿Qué tal, amigos y amigas de Jokes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Uno contra Uno. Hoy con nosotros se encuentra Sergi Runge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Un placer tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco quién es Sergi Runge y la trayectoria que ha ido teniendo a lo largo de todo este tiempo. Pues tengo 30 años y soy entrenador de fútbol. Empecé bastante joven, a los 16 años, como segundo entrenador de un equipo alevín. Y los primeros años compaginándolo con mi etapa de jugador, ¿no? Y estuve entrenando en Fútbol 7 en Cataluña y en la escuela Risto Stoichkov. Y bueno, luego pasé a Fútbol 11 y estuve 4 temporadas en Fútbol 11 en la etapa infantil en el Hospitalet y luego en la etapa cadete en el Cornellà. Y luego la etapa juvenil en el Nàstic de Manresa y a los 25 años tuve la opción de ir a entrenar a Costa Rica, a incorporarme a la Liga Deportiva Alajuelense como entrenador del Sub-17 y bueno, pues un poco como que dejé mi vida aquí, fui para allá y me cambió un poco todo porque fue un poco el paso a dedicarme solo al fútbol y sin estudiar o sin compaginarlo con otro trabajo y fue una etapa muy, muy positiva. La verdad, estuve casi 2 años y luego volví a Barcelona porque tuve la oportunidad de incorporarme al Barça como segundo entrenador de cadete A. En el Barça hice también 2 temporadas y hasta ahora que vine para Alemania, para el Bayer Leverkusen. Haces el cambio de que decides irte hacia Costa Rica. ¿Cómo surge la oportunidad? Y al final un entrenador acostumbrado al fútbol europeo, podemos decir al fútbol español, ¿cómo ve ese cambio respecto al fútbol, en este caso, centroamericano? Es buena pregunta porque sí que hay cambios evidentes porque es una cultura distinta y pues al final si las personas y la cultura es distinta, el fútbol también lo es un poco, tanto en los agentes externos como puede ser el público, las familias, el arbitraje y demás, como luego también los jugadores, ¿no? No quiero tampoco pecar de generalizar a partir de lo que yo vi, porque yo vi una parte y puedo hablar de lo que yo experimenté, pero sí que hay un poco de diferencia. Si me preguntas a nivel futbolístico, sí que las hay. Y recuerdo jugadores agresivo en el choque, arbitrajes muy rigurosos, bastantes expulsiones en los partidos, a pesar de no ser un juego violento, pero sí que recuerdo partidos bastante abiertos, sobre todo en las segundas partes, y sí que había un poco de... Se podía ver esa diferencia, sí. Comentabas que fue un cambio a nivel personal y evidentemente profesional. ¿Cómo decidiste lanzarte a esta aventura? ¿Cómo surge esa oportunidad o ese cambio de chip que dices, ¿por qué no cogerlo? A ver, yo era un enfermo de fútbol como muchos otros cuando vivía aquí y entrenaba pues, en el fútbol base catalán, pero como todos sabemos el fútbol base catalán o en cualquier región pues hay una serie de clubes que son los más profesionalizados y yo no estaba en uno de ellos, entonces yo tenía que compaginarlo con otro trabajo y demás. Y entonces cuando se me presenta esta oportunidad en la que yo veía que podía vivir del fútbol, que podía trabajar 24 horas para el equipo y que podía disponer de unos recursos, porque era un proyecto muy chulo, liderado un poco por el vicepresidente Don Joseph, que hizo una inversión fuerte en las ligas menores, en la cantera, y disponíamos de unos medios muy chulos, buenos campos, jugadores que estaban disponibles, porque al final tenían el colegio integrado en la instalación deportiva, gran parte de ellos vivían en la instalación, y entonces, pues bueno, tienes muchos recursos. Yo intuí que podía ser pasármelo muy bien y ser una gran experiencia profesional. Sí. Lo que sí que está claro es que los jugadores sudamericanos y también centroamericanos tienen algo especial, porque tuvimos la oportunidad también de charlar con Ramón Planes, que era un fanático de viajar también a Sudamérica, a visitar países, a mirar jugadores. Entonces, con tu experiencia, ¿qué pueden tener estos jugadores? Lo vemos hoy en día, ¿no? Con los fichajes que se producen, que hay infinidad de jugadores jóvenes que salen y no tienen 20 años, que ya son fichados por la mayoría de clubes europeos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen esos jugadores o qué tiene ese mercado, sobre todo centroamericano y sudamericano, que gusta tanto en Europa?
¿Qué crees que tiene, qué cosas crees que tienen esos jugadores que quizás aquí falta? Bueno, vemos que Argentina acaba de, por ejemplo, ganar el Mundial y era un equipo que, si tú miras altura y peso, no eran los más fuertes, los más altos ni los más rápidos, cosa que va un poco en contra de lo que parece que es la tendencia, la moda de tal, de cada vez jugadores más rápidos, más fuertes, con componente genético que sea prodigioso. Pues Argentina no lo tenía y a pesar de eso ganaban los duelos y jugaban bien en equipo, ¿no? Entonces yo creo que el carácter, que se suele decir, que es muy difícil de definir y es muy abstracto, pero sí que lo tienen ese punto de corazón y ese punto de competitividad y ese punto, igual te diría, de madurez más temprana, o sea, son maduros más pronto. Si tiene que ver con la sociedad y no solo con el fútbol, pues es posible. Pero yo sí reconocía eso en Costa Rica, rápidamente, de que el jugador era muy voluntarioso y estaba constantemente disponible, constantemente con una gran capacidad y ganas de aprender y mucho corazón en el juego, sí. Sí, quizás fútbol de barrio, ¿no? Que muchas veces se habla decir, de saber sí. latín, de apretar cuando se tiene que apretar, Sí. también de porque aquí en Europa quizás, y más esto me lo podrás decir tú con los ejemplos que más adelante vienen, como son Barcelona y Bayer Leverkusen, quizás se machaca muchísimo al jugador dentro de un sistema o dentro de una metodología o dentro de ciertos parámetros técnico-tácticos y no se les deja brillar tanto, o parece que no se les deja brillar tanto, como quizás en un ejemplo como puede ser en Costa Rica, donde quizás la gente tiende más a olvidar esa parte y que salga el jugador a hacer lo que verdaderamente sabe hacer. Es muy un debate muy que está siempre un poco en el día a día de las personas que nos dedicamos al fútbol base y al cual es muy difícil encontrar una única respuesta, pero ya sea fútbol base o fútbol profesional, yo creo que los jugadores necesitan encontrar ese equilibrio dentro de su equipo y con su entrenador, en el que puedo jugar libremente, expresar o ocupar diferentes espacios o tomar mis decisiones, pero a la vez dentro de un marco colectivo. Yo creo que eso ayuda al jugador, lo hace mejor. Sé que el tema de la autoexigencia ya va con uno mismo. Decides regresar a Barcelona en este caso. Claro, el Fútbol Club Barcelona, aparte de lo que te comentaba, la autoexigencia viene con uno mismo, pero allí la autoexigencia tiene que ser vital, ¿no? Porque al final estás en un sitio donde prácticamente tiene que estar lo mejor, no de España, sino del mundo. Entonces, ¿cómo se gestiona esto como entrenador, en este caso, segundo entrenador del cadete? Pues yo la verdad tuve dos grupos, tuve la oportunidad de estar con dos generaciones que fueron muy sanas en cuanto al trabajo diario. Eran chicos muy, muy agradecidos y poco conscientes igual de que estaban, como tú dices, en una de las mejores canteras del mundo, o al menos era lo que en el día a día se percibía, ¿no? Entonces, chicos que les gusta el fútbol y que ya está, y que a lo mejor antes de llegar al entreno tienes tus películas en la cabeza, pero que una vez empezamos con el rondo del principio del entreno, ya estás corriendo detrás del balón y te olvidas un poco de lo otro, igual porque en la etapa cadete no lo sé, pero lo disfruté mucho porque eran dos, como te digo, generaciones muy sanas. Y como tú dices, sí, la autoexigencia. Y más allí que estás entrenando contra jugadores en cada duelo en el entrenamiento muy, muy buenos, ¿no? Y eso te hace cada día mejor. Yo creo que es uno de los principales factores de mejora de los jugadores. Y allí lo pude ver un poco, porque en cada 7 contra 7, 8 contra 8, o cada posesión o cada tal, están jugando a un ritmo muy alto y eso te hace mejor. ¿Qué tiene que tener un jugador para poder estar en una cantera tan profesional? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que tener el jugador para estar en una carrera profesional? Yo creo que hay un grupo de jugadores que simplemente destacan, son mejores que el resto, y entonces el departamento de scouting, a veces con la ayuda de entrenadores y demás, se les ficha y ya está. Y luego hay otra masa de jugadores en los que sí que tienes que elegir, ¿no? ¿Me gusta más esto o queremos esto en nuestra cantera? Y ahí igual pues unos van a priorizar más el componente genético, otros el coordinativo técnico y otros a lo mejor ya incluso la comprensión del juego. Yo creo que en edades tempranas
igual la comprensión del juego no es tan importante porque tiene tiempo para adquirirlo, pero ya cuando hablamos de, yo creo, 15, 16, 17, 18 años, la comprensión del juego incluso la personalidad, que esto incluso yo creo que se puede ver en los partidos si haces un seguimiento un poco exhaustivo, a veces se puede ya ver qué tipo de jugador es, cómo se relaciona con sus compañeros y demás. Yo creo que eso es importante, porque ya no es tan fácil a los 16, 17, de repente, y más hoy que hay tanta prisa a veces, ¿no? Por a los 18 ya tiene que estar debutando. Por eso creo que no es lo mismo captar en edades muy tempranas que en edades de juveniles. Sí. Te cambio ahora un poco la pregunta. ¿Qué tiene que tener un entrenador de cantera, ¿no? ¿Qué os exigía a vosotros el club? ¿Ser formadores? ¿Os pedía una parte también de resultados? ¿Ser competitivos? ¿Formar jugadores que pudiesen llegar al juvenil con garantías? ¿O qué es exactamente lo que buscaba el Barça de vosotros? El Barça, en la etapa en la que yo estuve, era totalmente una visión muy formativa. Es decir, hay que ganar. Cuando pita el árbitro, queremos ganar, pero las decisiones previas que se toman en la preparación de eso son formativas. Y formativo significa que no juegan cada semana los mismos 11 porque queremos ver esto, queremos ver lo otro. No juega solo el que da rendimiento a corto plazo porque este jugador, el club considera que tiene potencial, pues hay que pues un poco potenciarlo también, a pesar de que a lo mejor a corto plazo no dé tanto rendimiento como otro. O sea, sí creo que había una visión formativa, sí. Pero siempre, como te digo, ¿no? Cuando pita el árbitro quieres ganar y quieres marcar tantos goles como sea posible. Sí. En un equipo como el Barça, en un club como el Barça, cada vez, no solo en el Barça, pasa en infinidad de clubes. Lo que pasa es que como estuviste en el Barça, pues vamos a focalizarnos ahora en el club azulgrana. Existen casos cada vez más de jugadores que a muy temprana edad dan el salto con el primer equipo. ¿Cómo se trabaja para que se puedan dar estas cosas y que al jugador no le influya para nada, o parece que no le influya para nada? Pregunta muy complicada, ¿no? Pero si el jugador es bueno, al final en algún momento tiene que dar el salto. Y yo creo que en las canteras lo más importante es la capacidad que tú tienes de adaptarte a los nuevos estímulos, ¿no? Porque tú puedes ser el mejor en fútbol 7, pero luego hay un cambio, te tienes que adaptar a eso, en fútbol 11. Y puede que el mejor cadete ya no sea el mejor juvenil. Y puede que el mejor jugador en fútbol base, cuando pasas ya a la etapa de filiales, en las que compites ya contra jugadores adultos, pues ya no destacas tanto. Y entonces, cuanto mejor puedes adaptarte a todos esos cambios, normalmente son los que llegan. Y a veces incluso estas adaptaciones son tan rápidas que se saltan algunos pasos, como puede ser el caso de Gavi o Lamine o recientemente Guiu, ¿no? que hacen estos saltos que prácticamente o el juvenil lo tocas muy poco y ya estás en el filial, o pasas del filial al primer equipo muy rápido. Y yo creo que al final también muchos clubes en fútbol base lo que buscan es que el jugador no se acomode, y si esto ya lo domina y nosotros queremos que este jugador tiene potencial al primer equipo, pues vamos a ponerle un reto mayor, y por eso a veces se aceleran algunos procesos, yo creo, en fútbol base, para retar un poco al jugador. Sí. Existe una parte muy buena de ser entrenador, que es al final estás ayudando a muchísimos jugadores a progresar, a poder cumplir su sueño, pero existe una cara B que es evidente, que es el hecho de que al final en el mundo del fútbol, en Can Barça, en todos los sitios, en todos los clubes, existe una especie de embudo, que es que todo el mundo no puede llegar a jugar, ¿no? Al primer equipo en este caso. ¿Cómo lo gestiona un entrenador esto, que se encuentra en una cantera tan importante, y qué consejos puede dar a jugadores que se encuentran en esa cantera y que quizás se encuentran en el filtro de ese embudo? Yo creo que se hace bastante pedagogía de eso en las canteras, ¿no? Estás aquí, disfruta cada día que estés aquí porque nadie ha estado en el Barça toda su vida, ¿no? Entonces cada día que estás aquí, lamentablemente queda uno menos para que te vayas. Yo creo que todos los, incluso entrenadores, tenemos que tener estas cosas claras, y yo creo que la familia también es muy importante. Pero yo, si te hablo de mi experiencia en la Masía, yo creo que ahí se hacía bastante pedagogía en este sentido. Incluso hay luego los tutores que tutorizan jugadores de la Masía y los que no están en la Masía, que tienen contacto con las familias, y un poco como entrenadores también está presente eso un poco en el discurso diario, ¿no? De que esto no es para siempre, y a veces se tiene más éxito, otros a lo mejor tienes etapas en las que no, tienes que cambiar de club,
Y hay casos también de jugadores, ¿no?, que han cambiado de club y luego han vuelto. Y yo creo que es un tema que se trata, ¿eh? No es un tema tabú y de un día para otro estás fuera, sino que hay como un seguimiento, está bien gestionado, ¿no? Sí. Vale. Lo comentabas tú, muchas veces hay jugadores que se han ido para volver. Es muy importante esto, ¿no? Que no tenga la sensación el jugador de que no sirvo para este equipo y que se termina el mundo aquí, ¿no? Sino que puede ser que en otro sitio, en otro ambiente, con otro entrenador, puedas encontrar tu mejor versión y llegar incluso antes o de forma más larga, de periodos más largos, a tu objetivo, que quizás será llegar a jugar en primera división. Sí. Yo creo que el carácter y la mentalidad y las ganas del jugador determinan un poco, porque cuando tienes un golpe fuerte, pues ahí no todos a lo mejor dicen, no, es que yo quiero seguir invirtiendo todo lo que hay que invertir como jugador, porque son muchas cosas, porque como jugador yo creo que los chicos hacen ya una inversión fuerte en algunos, pues abandonando su lugar de nacimiento, su familia, a nivel de estudios, de tener menos tiempo, menos vida social, o sea, hay mucha inversión detrás. Entonces yo creo que el que tiene más ganas son los que superan estos baches, yo creo, sí. Como en el Barça estamos en etapa cadete, que no deja de ser al final un poco de formación, ¿qué aspectos consideras indispensables que tenga un jugador de formación? Es decir, ¿qué características tiene que tener un jugador en esa etapa de su vida referente al fútbol? Yo creo que es tan bonito el fútbol que es casi imposible de responder de forma académica, porque a veces queremos academizarlo todo, ¿no? Y eso es creo un problema. No solo en el fútbol, en todo. Queremos como academizar todo y a lo mejor no hace falta saber exactamente en cadete necesita estas 3 cosas. Precisamente yo creo que es lo bonito del fútbol, ¿no? Que hay jugadores que con estas carencias, pero estas virtudes van a conseguir sus objetivos y otro totalmente distinto con otras virtudes y otras carencias también lo va a conseguir. Así que nunca he trabajado, al menos yo, con la obsesión de, ostras, va a tener 16, tiene que aprender este contenido, ¿no? Porque muchas veces en el fútbol los contenidos son... pensamos que el jugador lo hace bien porque lo hemos visto contra jugadores inferiores a él. A lo mejor lo pones en otro reto y lo que nos pensábamos que hacía bien ya no lo hace tan bien. Entonces no es tan fácil, ¿no? Como en un colegio a veces de, ostras, ha aprendido la lección tal. Es formación continua, no te puedes relajar y lo que crees que eres bueno, a lo mejor de aquí un año ya no lo es tanto porque los demás han mejorado. Has hablado de la palabra obsesión, da la sensación desde fuera, quizás tú desde dentro tenías otra, de que hoy en día quizás el fútbol ha evolucionado mucho hacia la competición y hacia los resultados, que se ha dejado un poco de banda esa etapa formativa de la que estábamos hablando, no etapa, sino función formativa que hemos ido hablando a lo largo de este tiempo. No sé si tienes tú la misma sensación, si es una sensación que no es cierta, pero sí que desde fuera parece un poco esto, que en etapas donde quizás se tendrían que estar priorizando otras cosas, parece que los resultados van por delante ahora mismo que la formación de los jugadores y jugadoras. Es un gran problema si en la cantera se prioriza mucho los resultados, es un problema. Para eso yo creo que es muy importante que los coordinadores transmitan un poco esa confianza a los entrenadores ostras, yo estoy muy a gusto en el Leverkusen, también lo estuve en el Barça porque ya te he dicho que la visión era muy formativa, pero en el Bayern, ostras, pues en mi equipo tenemos 2 chicos que están jugando en el sub-19 prácticamente cada semana. Si quisiéramos ganar, pues a lo mejor jugarían en mi equipo y ya está, y ganaríamos siempre, ¿no? Pero para que sea un reto para ellos, pues juegan en el sub-19. Yo creo que es importante que haya una coordinación fuerte que potencie justamente un poco esto que has dicho, de fútbol un poco más pensando en la formación y no tanto en el resultado. Porque es muy bonito el tópico de que la formación y la competición van de la mano, pero no la comparto. Es decir, sí que veo que hay pequeñas diferencias y que hay pequeñas cosas que se hacen distintas si buscas una cosa o la otra en el día a día, como puede ser rotar jugadores, potenciar jugadores que a lo mejor no dan un rendimiento inmediato, ya sea porque no tienen suficiente desarrollo físico actualmente, o todo lo contrario, porque hemos fichado jugadores con un potencial físico muy grande, pero que vienen de un fútbol más salvaje y lo que necesitan precisamente es lo otro, ¿no? Es un poco de orden. Esos jugadores también están ahí y que a lo mejor si solo buscas el cortoplacismo, pues no los pones o juegan menos minutos o no promocionas jugadores hacia arriba porque queremos ganar en esta categoría o invierto muchísimo tiempo en el balón parado pero soy incapaz de encontrar un espacio en la semana para trabajar el pie no hábil
Y todo esto puede salir del entrenador y es, creo, más fácil también si hay un club detrás fuerte que fomenta constantemente eso. Y entonces sí me parece importante. A pesar de ello, la competición ayuda al jugador, ¿eh? O sea, yo lo tengo clarísimo que la competición es un medio para que el jugador aprenda, incluso los rivales. O sea, este rival, esto yo lo hablo mucho con los jugadores, este rival nos va a ayudar a mejorar esto, porque este rival nos va a centrar 25 veces esta semana. Así que es una semana perfecta para mejorar esto. O este rival nos va a defender aquí. Así que es una semana perfecta para que tú como delantero mejores esto. Y entonces sí que creo que la competición te hace mejor, pero... Da la sensación de que hoy en día en las canteras se trabaja muchísimo la metodología de tenemos que jugar así, tenemos que jugar con este estilo, tenemos que jugar de esta forma, tenéis que hacer este tipo de movimientos. Pero claro, esto al final, si esos jugadores te siguen el paso y llegan al primer equipo, es muy bueno porque al final van a ser como robots, para que me entiendas. Pero ¿hasta qué momento se está dando demasiada importancia a esto y no a que el jugador tenga muchas más herramientas a la hora de jugar para cuando se enfrente en los retos que se va a encontrar en primera división? No es lo mismo haber jugado siempre un 4-3-3 toda la vida, evidentemente con matices, con 50.000 historias, pero cuando sales de ese 4-3-3 y pasas a jugar en primera ref o en segunda división o en una liga extranjera donde no es juego tanto de toque, no es un sistema de este modo, sino que juegas con 3 centrales y 2 carrileros. Claro, ahí quizás al jugador le falta como más herramientas, ¿no?, para afrontar este tipo de retos. Sobre todo experiencias. Eso sí que es 100% objetivo, ¿no? Si nunca has jugado de carrilero, nunca en tu vida has jugado de carrilero y te ficha un club y te pone carrilero, es evidente que te falta esa experiencia. Si eso va a ser un problema y no te vas a poder adaptar, eso es muy difícil de saberlo. Es que eso no se puede medir. Es muy difícil. O sea, no se suele decir, ¿no?, que Busquets era delantero y jugó de 6 toda la carrera. Y Carles Puyol era extremo, y luego fue lateral y luego fue central. Es muy difícil de medirlo. No... Es complicada la respuesta, pero lo que es evidente es que te faltan las experiencias. Si toda la vida has jugado en una cantera que juega en directo, pues cuando te toque jugar en un equipo más combinativo, a ti te falta esa experiencia. Si es mejor o peor, por suerte, no es mi trabajo. O sea, por suerte soy entrenador y tengo una visión un poco más de equipo y no tanto de director de una cantera que tenga que marcar las líneas generales de cómo tiene que funcionar una cantera en concreto. Por suerte, no, porque me parecería bastante difícil. Avanzamos un poquito en tu trayectoria. ¿Cómo surge la oportunidad de irte a Alemania y de entrenar al Bayer Leverkusen? Pues yo estaba en el Barça, la verdad muy a gusto, pero salió esta oportunidad por una persona que ya estaba en el club, que había sido profesor mío en un curso de entrenador y sabía que pues, bueno, querían hacer alguna reestructuración, se abría un poco algunas plazas y dio mi nombre sabiendo que yo hablaba alemán. Eso también fue importante. Entonces pues tuve la oportunidad de hacer un par de entrevistas y pues así surgió. ¿Qué importancia se le da en Alemania, en este caso al Bayer Leverkusen, el trabajo que si se está haciendo también en el primer equipo es porque realmente el sub-19 está trabajando bien, el sub-17 está trabajando bien, la base está trabajando bien? ¿Se le da muchísima importancia también a la cantera? Sí, la cantera en Alemania es muy importante porque la selección también es muy importante. Y al final, pues la cantera es lo que nutre la selección. Y pues es un país con inversión en la cantera, con buenas infraestructuras, con entrenadores preparados, con incluso en etapa juvenil, pues fichajes un poco internacionales, porque estás un poco en el centro de Europa y pues hay clubes que están prácticamente en la frontera de Austria, Suiza, pues fichan de ahí. Nosotros estamos en la frontera de Bélgica, Holanda. O sea, la cantera evidentemente sí tiene mucha importancia. Sí. ¿Qué papel tienes tú exactamente? Evidentemente hacer un buen año con tu equipo, que jugadores puedan dar el salto, pero ¿se te exige en algún momento el hecho de tenemos que 3-4 jugadores tengan que dar el salto el día de mañana al primer equipo o al sub-19? ¿Se te exige algún tipo de norma así? ¿O es simplemente...? Exigir es algo que sería muy... Es una palabra fea, sí, pero sí, me refiero... no depende de mí. Sería muy tal, porque no depende de mí. Sería un poco arrogante pensar como entrenador que yo voy a hacer que suban o tal o cual. No. Pero en todos los clubes en todas las canteras, siempre sube, juegas al primer equipo y gana.
el mundo ideal, ¿no? O sea, que suban muchos al primer equipo y si puede ser, oye, el fin de semana, pues gana también al oponente. Eso es el deseo, pero luego, pues bueno, están los matices y el trabajo diario. Pero principalmente que debute un jugador en el primer equipo, yo creo que de cualquier club es el mayor orgullo y de cualquier cantera. Y tuvimos la suerte, de hecho, hace unas semanas, de que un jugador nuestro del sub-17, que ya está jugando con el sub-19, pero juega algunos partidos también con nosotros, debutó en la Europa League ahora y jugó 15 minutos. Y eso es un poco también... Es un logro tremendo, sí. ¿no? Me refiero como... Y si se afianza más, si un jugador se afianza, pues eso es mejor que ganar una competición de juveniles o de cadetes. Sí, claro. Tienes una franja de edad, diriges una franja de edad, mejor dicho, que es un poco complicada en el sentido de que empiezan a recibir muchos inputs externos, ya no solo de figuras de representantes, sino redes sociales, un hecho tan simple de que quizás un jugador ha terminado aquí en un club en España y viene a Alemania y le cuesta adaptarse. Entonces, ¿cómo en este caso Sergi intenta ayudar a todos estos jugadores? O si se dan muchas situaciones de estas, y cómo no solo Sergi, sino también el Bayer Leverkusen trata de ayudar a todos estos jugadores que quizás tienen problemas con entornos o tienen problemas con las críticas o con todo lo que rodea al mundo del fútbol. Yo creo que el entrenador es un poco... influye en los chicos, en su forma de ser, porque estás muchos ratos con los jugadores, cada día en los entrenos, en los partidos, en los viajes, en los hoteles, en el ZAL. Entonces, en tu forma de ser ya influyes. Entonces, tú no puedes decir, las redes no son importantes y tú estás todo el día, pues, entonces yo un poco, ya en tu forma de ser un poco influyes. Pero luego me parece muy importante como club que se tomen algunas medidas. Y yo tengo la suerte que en el Bayern lo hemos ido haciendo y se hacen algunas formaciones semestrales y, pues bueno, formación para cómo gestionar redes sociales o cómo no gestionar redes sociales, más bien dicho. O qué te puede traer problemas o qué te puede ayudar. Y se han ido haciendo. Una formación hicimos hace poco también tocando temas sensibles como es el racismo, tocando temas como es la nutrición. Tenemos una nutricionista que hace muy a menudo workshops. Pues bueno, vamos a hablar del día -1, cómo es lo ideal hidratarse, comer, cenar el día -1, o cómo es el día +1 en la recuperación tras un partido. Y bueno, todos estos aspectos, como dices tú, ¿no? De nutrición, representación, redes sociales y demás. Si el club puede organizar un poco este tipo de situaciones, son una gran ayuda, yo creo. Bueno, es muy interesante. Perdón, más tú día a día, que eso no se planifica, eso es como tú eres, yo creo. Un poco claro. Tú y tu cuerpo técnico, todas las personas que interactuáis con los chicos, pues que tengáis unos valores que sean acordes a los del club y a lo que tú le quieres transmitir a los jugadores. ¿Qué similitudes o diferencias ves a la hora de trabajar? Creo que en Alemania se trabaja muchísimo más, en este caso, el jugador de forma muy específica, es decir, como un entrenamiento bastante, no sé si llamarlo individual o especializado. En cambio, aquí no es tan así, sino que es quizás como más colectivo. ¿Puede ser? Aquí, en general, se piensa más en colectivo, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Y no diría solo en Alemania, sino en el norte de Europa, sí que se piensa y se enfocan algunas cosas un poco más en lo individual. Eso es verdad, y eso tiene influencia un poquito en entrenamiento, en análisis que se hacen y demás. Y hay que intentar coger lo bueno de las dos, porque sí que es verdad que aquí a veces hay una gran sensibilidad táctica para lo bueno y lo malo, de todos los agentes que rodean de todas las personas del cuerpo técnico, te diría, incluso hasta el preparador físico aquí tiene cierta sensibilidad táctica e intenta enfocar su trabajo en eso. Eso es buenísimo, pero también tiene a veces sobreanalizamos cosas, vemos problemas donde no los hay, o nos invertimos demasiada energía, tiempo y energía como entrenadores en pequeños detalles que a lo mejor te quitan más de lo que te dan, porque te quitan el tiempo y la energía para ver otras cosas. A veces somos capaces de ver una situación de 2 contra 1 mal gestionada, pero no somos capaces de ver en el entrenamiento que hay un jugador con un lenguaje corporal malo y que a lo mejor le ha pasado algo o a lo mejor hay algo ahí y no lo vemos, porque estamos con el pequeño detalle tal y cual. Y por eso digo que hay que coger las dos, lo bueno y lo malo bueno, si puede ser lo bueno y lo bueno
de todos los lugares. Sí. ¿Y qué te llama sobre todo la atención del fútbol alemán? ¿Qué es lo que realmente valoras o te llama muchísimo la atención, ya no solo de tus jugadores, sino de un poco de la cultura que tiene el fútbol alemán? A nivel social, los estadios, los fans, cómo se vive el fútbol ahí, cómo los fans siguen a su equipo prácticamente ganen o pierdan, estén en la primera que en la segunda división, esa fidelidad, eso es muy bonito. Y luego a nivel de juego es un juego de mucho contacto, o sea, les gusta, o sea, disfrutan eso. Y también el aficionado incluso disfruta esos duelos y ese tipo de situaciones. Obviamente es un poco una generalización, ¿eh? Te encuentras equipos de todo tipo en todos lados. Pero sí que hay esas pequeñas diferencias, sí las veo. Sí. ¿Y cómo se vive ahora el ambiente viendo un Bayer Leverkusen que va tan bien, que está jugando tan bien? ¿Se está contagiando esto o simplemente es el resultado de la faena bien hecha? Siempre genera ilusión y siempre es positivo. Incluso para la cantera, porque al final tú ves eso, los chicos van al campo prácticamente cada semana. Y nosotros, la verdad, trabajamos mucho, pero ya desde el año pasado, independientemente de los resultados, con vídeo del primer equipo, porque te genera más impacto ver al central que tienes aquí cada día al lado entrenando y compitiendo, que no un central a lo mejor de un equipo de Italia o de Inglaterra o de España. Una característica que siempre considero que es muy importante, la has tenido tú como entrenador a lo largo de toda tu trayectoria, también la tiene que tener, yo creo, un jugador, es vital, que es un poco la adaptabilidad, ¿no? El hecho de poder estar en distintos escenarios. Además, los tuyos han sido completamente opuestos, al menos desde fuera. Quizás al final luego todo termina siendo fútbol y es un lenguaje universal, pero sobre todo la adaptabilidad creo que es un hecho muy importante, ya no solo para un entrenador, sino para cualquiera que se quiera dedicar al mundo del fútbol y para jugadores también de cantera, que son los que entrenas tú. Ostras, al final el fútbol es un deporte que al final te facilita un poco esa adaptación, porque ya de entrada la química en el campo no tiene nada que ver con el idioma, ¿no? Y estás mucho tiempo en el campo. Y eso es un lenguaje internacional que te facilita, ¿no? Y voy a contar una anécdota, que es que nosotros fichamos este año un jugador español, ¿no? Al Melvin, del Madrid, y está jugando con nosotros, y casi sin planearlo, o sea, pues el primer día hicimos unos rondos, y el grupo en el que estaba Melvin pues contaban los toques en español. Y lo dinamizó el segundo entrenador, el preparador físico, que lo dinamizó así, y pues al final se acabaron prácticamente echando unas risas y el chico ya pues mucho más relajado, ¿no? Y eso creo que es una gran suerte que tenemos, que lo nuestro es un juego al final, y en un juego pues es mucho más fácil integrarse, porque el denominador común de todos los jugadores y personas que estamos involucrados es una pelota y es un juego. ¿Qué características tú buscarías sobre todo de un jugador para que pudiesen estar en una situación como esta, muy cerca ya de quizás la élite del fútbol? Carácter competitivo, jugadores que se sepan sobreponer un poco a las dificultades. Ese perfil de jugador siempre suele ser pues un poco el que supera esos momentos complicados que siempre llegan, y que un momento complicado no solo es estar en el banquillo, un momento complicado es tener una lesión dura, una lesión de larga duración. Y luego jugadores también que sean profesionales en cuanto a lo que hacen fuera del campo. Eso sin duda es un bit fundamental. Sí. Ahora me tendrás que hacer de ojeador, porque ya te voy a lanzar la última pregunta, y es que nos tienes que recomendar a un compañero, amigo, quien tú creas conveniente para que se siente aquí delante de los micrófonos de Jokes a tener una charla con nosotros. O sea, que a ver la faceta esta de ojeador, no sé si se te viene alguien en la mente o te lo dejo para deberes, cuéntanos tú. Pues mira, hay el analista de un equipo de segunda ref del Marbella, que se llama Enric Lluc, que habíamos trabajado juntos muchos años y somos ahora lógicamente muy amigos. Creo que podría aportar también aquí. Sí. Perfecto, pues te tomamos la palabra. Sergi, muchísimas gracias. Nos vemos por los estadios y muchísima suerte a lo largo de la temporada. Merci.